Muy buenos días, yo soy Kevin Eduardo Chavarría, alumno de la Universidad Tecnológica de Honduras. El día de hoy en la clase de Español Nivelatorio, la cual es impartida por el licenciado Félix Guzmán, con mis compañeros estaremos hablando sobre el artículo, sobre sus tipos, eh, sus conceptos y otras cosas más. Ok, primero que todo, ¿qué es el artículo? El artículo en gramática es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. Artículo y sustantivo se expresan en igual género, puede ser masculino o puede ser femenino. También se expresa por su número, que puede ser singular o plural. La función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido. Si es conocido puede ser definido, y si es desconocido puede ser un artículo indefinido. Ok, como mencionaba, existen dos tipos de artículos, los cuales son el definido y el indefinido, que estos se los van a hablar más a detalle mis compañeros a continuación. También existe un artículo neutro, lo que se refiere a aquello que puede ser abstracto y no señala un género específicamente. Ok, ¿cuáles son las funciones de los artículos? Los artículos definidos e indefinidos forman parte de la mayoría de las oraciones y su principal función es acompañar al sustantivo y dar a conocer al lector u oyente la información, ya que definen al sustantivo si es determinado o indeterminado. El sustantivo puede nombrar sujetos y objetos. En cambio, el artículo es el encargado de especificar su género, es decir, si este es femenino o masculino, como lo mencionaba anteriormente. Y también se puede nombrar por su número, si es plural o singular. El sustantivo y el artículo siempre deben concordar en género y en número. Por otro lado, el artículo siempre se escribe antes del sustantivo, nunca detrás. Además, pues el artículo permite conocer la función que tiene un sustantivo en una determinada oración. Muchas veces un sustantivo puede variar en cuanto a su significado o peso dentro de una oración de acuerdo a la existencia o no de un artículo. Muy buenas tardes, compañeros y catedráticos presentes. Mi nombre es Henry Bernal Motiño y les voy a hablar sobre lo que es el artículo definido. Bueno, anteriormente mis compañeros explicaron sobre qué era el artículo y qué era el artículo indefinido, y yo les voy a explicar qué es el artículo definido. Es una parte en sí esencial de la gramática española, aunque están palabras muy cortas como el o la o eso. Tienen una función importante que nos ayudan a hablar las cosas que ya sean que conocemos o no conocemos. Es una herramienta muy utilizada más que todo en el idioma español de forma inconsciente. Se utiliza sin saber que existe esa regla o los usos más allá de eso. En sí un artículo definido es una palabra que acompaña el sustantivo y indica cómo se trata de algo específico o conocido, tanto que el hablante o como para el oyente en sí. Cada cuánto utilizamos el artículo el artículo definido. Lo usamos cada que dijimos un sustantivo, digamos, vi una película y la película era muy buena. Da a entender que yo fui a ver una película y que me fue de mi agrado. O cuando decimos cuando el sustantivo es muy evidente. El sol está brillando, todos sabemos lo que es el sol y damos a entender que el sol está fuerte en ese momento. Es algo que todo el mundo conoce y entiende de lo que estoy hablando, más que todo cuando son cosas que todo el mundo conoce, como cuando decir que yo fui al supermercado, es como, o fui a la tienda, a la tienda de ropa, es como algo que ya se da a entender y se capta de lo que yo quiero decir, o sea, está definido la idea que quiero yo transmitir a los demás. Otro ejemplo cuando se habla algo en general,
como decir que los perros son leales o son amigos del hombre, es algo muy general y en sí está definido, porque todo el mundo sabe lo que es un perro la frase de que son leales y general así. La diferencia del artículo indefinido son más o menos claras. Una cosa que tiene el artículo definido son el uso de las palabras el, la, los y las, algo específico o conocido, mientras que el artículo indefinido es unos o unas, deja ahí al intérprete o decir así más o menos, no especificar tanto. Otro ejemplo aquí de esto, de diferencia, sería vi un carro en la calle, no sabemos cuál, el carro era rojo, ya sabemos que el color del carro y cosas así. Esto indefinido no que necesariamente tiene que especificar totalmente algo, sino con dar, aunque sea la idea general de lo que estamos hablando. O sea, con el hecho de decir que yo vi un carro, no especificas nada, solo sabemos que he visto un carro, pero decir que yo vi un carro de color rojo ya da una idea general y hasta alguien puede identificar qué tipo de carro es con una simple cosa tan sencilla. Como decir, el maestro me explicó algo, ya sabemos algo general, no sé qué maestro es, pero ya con el hecho de saber que el maestro me explicó algo, sé que es una persona que me está dando clase y eso ya es una idea de algo más definido, mientras que decir él me estaba hablando ya es algo muy general y no especifica absolutamente nada. O decir los estudiantes hicieron una tarea, es decir que un grupo hizo un trabajo, mientras que si él hizo una tarea es con un poco más intérprete, porque no está diciendo, solo dice él y no se utiliza casi nada específico. En conclusión, acá para dar un resumen, el artículo es clave para cuando queremos hablar de algo reconocido o específico o ya mencionado, para evitar dar demasiada explicación. Nos permite ser claro al comunicarnos y ayudar al oyente a identificar exactamente de qué estamos hablando. Aunque parezcan palabras pequeñas, por su buen uso es indispensable para el español. Muy buenas noches y gracias. Un gusto saludarlo, mi nombre es David Paredes y yo voy a hablar un poco sobre lo que es el artículo indefinido. El artículo indefinido es una palabra que se utiliza para acompañar a un sustantivo y así presentarlo de una manera general y no específica. Es decir, cuando no se habla de algo en particular, sino de manera general o por primera vez. En español, algunos de los artículos indefinidos son un perro, hablando en masculino singular. Una casa, hablando ya en femenino singular, como vemos, solo se menciona una casa. Unos perros, como vemos, ya esta vez hablando sobre el masculino, pero más plural, unos perros. Unas niñas o unas perras, como vemos, esta vez hablando nuevamente en plural, pero ya en un tono más femenino, unas perras. Bien, el artículo indefinido se usa cuando ya se conoce o ya se sabe de quién se está hablando. Como por ejemplo, el carro está en la calle. Como vemos, ya se sabe de qué es el carro, el que está estacionado en la calle o aparcado, como queramos decir. Vemos de que es algo único y específico. Otro ejemplo, podemos decir, la luna está llena. Ya sabemos de que solo hay una luna desde nuestro radar visual, así que sabemos o podemos identificar exactamente de qué luna estamos hablando, ya que fue mencionada antes. Otro ejemplo podría ser, vi un perro, el perro era negro. Como vemos, primero se menciona el perro y luego se menciona él, ya que estamos hablando en específico sobre lo que es el color de este perro, como mencionamos que es negro. Como mencionamos, se usa al querer introducir un sustantivo por primera vez, como por ejemplo, compré un coche nuevo. También al referirse sobre algo de manera general, como por ejemplo, ayer me comí una fruta. También como para indicar una cantidad indeterminada, como por ejemplo, tengo o tenemos algunos cuantos problemas. Como vemos, no se utiliza en sustantivos con sentidos genéricos, cuando son únicos, como por ejemplo, tengo familia. También en algunas profesiones u ocupaciones, como por ejemplo es actor o es ingeniero. En cuanto a su posición sintáctica, el artículo indefinido se coloca antes del sustantivo.
aunque pueden haber elementos intercalados como adjetivos. Una interesante novela en este caso. Como vemos, mantiene su especificación sobre tratar de identificarnos la cantidad. Falta de identificación específica del referente. En unos casos, el uso del artículo indefinido se ve afectado por algunos fonéticos, fenómenos estilísticos, como por ejemplo ante sustantivos femeninos que empiezan con A, como agua o arma. Emplea el artículo en un en lugar de una, para así tratar de evitar la cacofonía, como un arma es peligrosa. No obstante, la concordancia con adjetivos o nombres sigue representando el género original del sustantivo, como por ejemplo un agua clara, no claro. Finalmente, el artículo indefinido se relaciona estrechamente con otras clases de palabras, como palabras indefinidas propiamente dichas, como pronombres o adjetivos brevemente identificados, pero también conserva su función principal como elemento gramatical, que introduce a un sustantivo con una carga de un significado parcial, imprecisa o también novedosa. Este ha sido mi pequeño aporte sobre lo que es el tema del artículo indefinido. Espero les haya gustado y gracias por haber prestado su atención.